Gastón Méndez, soy médico. Estoy a 2 días de egresar de la especialidad de neurología infantil. Y bueno, esta charla va no solamente como alguien que se dedica a estudiar de cómo funciona el cerebro, cómo aprender mejor, sino alguien también que ha tenido estas dificultades. ¿Ya? Yo tengo lo que se conoce como trastorno por déficit atencional e hiperactividad. También he pasado por episodios de depresión, de ansiedad, así que sé que muchas veces no es fácil y uno a veces se encuentra como bastante perdido y no sabe cómo poder estudiar correctamente, cómo poder trabajar correctamente. Así que esto espero que sea un aporte a ustedes para orientarlos y si alguien también se dedica a trabajar con personas, también pueden ayudarlos y orientarlos. Entonces, vamos a partir con nuestra primera parte, en que vamos a hablar sobre qué es la procrastinación y por qué procrastinamos. Entonces, partiendo, vamos a definir procrastinación, que, como bien dijo Rodrigo, es el acto de posponer voluntariamente una tarea que debiese ser realizada de forma prioritaria, sabiendo que esto puede tener consecuencias negativas. Es decir, lo más frecuente es, por ejemplo, uno como estudiante tiene que hacer un trabajo y en vez de realizar el trabajo, empieza a ver series, empieza a jugar, hasta ya que quedan 1 o 2 horas y se dedica al trabajo. A veces incluso no se cumplen las fechas límites y eso igual tiene ciertas implicancias. Ahora, la procrastinación, ¿dónde se encuentra como estudiada? Se encuentra dentro de del grupo de problemas relacionados al trabajo. ¿Qué son estos problemas? Son comportamientos, emociones o pensamientos que van a impedir completar satisfactoriamente una tarea en un tiempo dado, ¿ya? Y estos pueden comenzar en cualquier época de la vida, pero son más frecuentes en ciertos contextos, por ejemplo, el contexto educativo, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, en contextos laborales y también contextos creativos. Ahí se describen algunos particulares, como por ejemplo el bloqueo del escritor o ciertos como periodos como de poca inspiración en artistas. Y bueno, dentro de estos tenemos la procrastinación, como obviamente estamos hablando ahora, pero también se encuentra el perfeccionismo, la distractibilidad, el miedo a tomar decisiones, el miedo a la evaluación negativa, el exceso de confianza, entre otros. Todo esto va a provocar distintas problemáticas, entonces no solamente en nuestra vida laboral, sino también en nuestra vida educativa y en nuestra vida personal. Ahora, ¿por qué son importantes estos problemas? Porque primero van a llevar a dificultades psicosociales y sufrimiento. En general, la gente que procrastina tiene un rendimiento académico deficiente. Es súper frecuente que a uno le digan que uno es como súper capaz, pero no está haciendo lo necesario, ¿cierto? Que tiene que esforzarse más. También mayores niveles de estrés y mayores niveles de depresión y ansiedad, entre otras consecuencias. También tiene consecuencias en múltiples áreas de nuestra vida, por ejemplo, el académico, el laboral, el financiero y la salud. Es súper frecuente y algo que también me pasa a mí, que uno de repente procrastina el pago de las cuentas y finalmente termina pagando impuestos por el atraso, o también en la salud. Muchas veces uno sabe que tiene que ir al médico, tiene que ir al odontólogo, tiene que hacer tal cosa, tiene que comprar tal medicamento y uno lo pospone hasta que ya finalmente se ven las consecuencias. Así que, como ven, esto no solamente es algo que afecta en el colegio, en los estudios o en el trabajo, también tiene otras implicancias. Ahora, los problemas relacionados al trabajo, entre ellos la procrastinación, pueden ser problemas en sí mismos, pueden ser ciertos rasgos de personalidad, por así decirlo, o también pueden estar relacionados a una condición o trastorno. Por ejemplo, trastornos del ánimo, entre ellos la depresión, trastornos de ansiedad, como la fobia social o el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno por déficit atencional, hiperactividad, impulsividad, que como les comenté yo tengo y que es súper frecuente, incluso cuando yo evalúo pacientes que consultan por TDA o que yo sospecho que tienen TDA, una de las preguntas que hago es si procrastinan habitualmente y casi todos me dicen que son expertos procrastinadores y que casi con orgullo dicen, no, procrastino siempre hasta el final, pero logro salir al paso y terminar todo. El trastorno obsesivo compulsivo también se encuentran dentro de los trastornos relacionados al trabajo. Y estos trastornos pueden darse en contextos específicos, es decir, la persona, por ejemplo, solamente procrastina cuando está trabajando, pero si, por ejemplo, está estudiando de forma paralela en la noche, le va excelente en los estudios porque es algo que le gusta, ¿ya? Ahí también está
el contexto en el que uno procrastina. O pueden ser múltiples contextos, por ejemplo, que les comentaba, que uno puede procrastinar en el ámbito financiero, no ahorrando, no pagando las cuentas, o en el área de la salud, no yendo a los controles médicos, no tomándose los medicamentos, etcétera. Ahora, la procrastinación, como también comentó Rodrigo, ¿cierto?, es bastante frecuente. Ahora, no hay estudios así como excelentes como hechos al respecto, pero en general uno estima que un 20% de la gente se define como procrastinadora frecuente, ¿ya? Ahora, esto en ciertas poblaciones aumenta bastante porque existen otros factores implicados. Entre ellos están, por ejemplo, los estudiantes universitarios. En estudios en universitarios se ha visto que aproximadamente un 90% dice procrastinar frecuentemente, ¿ya? O sea, casi todos. Pero la procrastinación no es un chiste, ¿ya? No es algo gracioso, no es como, sí, yo procrastino, da lo mismo. No, porque se ha visto de los universitarios que procrastinan frecuentemente, un 20% termina abandonando la universidad por consecuencia directa o indirecta de la procrastinación. O sea, estudiantes que por no hacer los trabajos, por no estudiar, terminan reprobando las asignaturas, o estudiantes que por la misma procrastinación, por las malas notas, pueden desarrollar una depresión, y esta depresión finalmente los lleva a abandonar la universidad, y así se van produciendo diversas situaciones. Ahora, también es importante que no toda procrastinación se ve igual, existen distintos tipos de procrastinación. La más frecuente es la procrastinación no productiva. Por ejemplo, el jugar videojuegos, el estar en el celular. El celular es una fábrica de dopamina, nos mantiene muy enganchados a esto, o sea, es adictivo el tema del celular. Y por ende también es una causa frecuente de procrastinación. Ver series también el tema de terminar una serie, uno termina con la dopamina muy alta en el cerebro, entonces tiene esa necesidad de ver la serie, o sea, continuar viendo la serie, y además está la reproducción automática, entonces como que todo nos ayuda en dejar de evitar o sea, dejar de ver las series y ponernos a estudiar. Sin embargo, también se puede ver de otra forma, lo que está la procrastinación productiva. En este tipo de procrastinación tenemos, por ejemplo, hacer algunos trabajos repetitivos sin mucho sentido, por ejemplo, revisar el correo electrónico y gastar horas revisando el correo electrónico con el objetivo de dejar en cero la bandeja de entrada, o haciendo listas de tareas, o haciendo cosas, por ejemplo, ordenar cuando uno sabe que tiene que estar estudiando. Claro, uno siente que está haciendo algo productivo, pero en realidad dentro de tu lista de prioridades no es lo principal. Y también pasa mucho cuando uno se prepara para estudiar, uno termina, no sé, 4 horas, 5 horas planificando el estudio para finalmente estudiar 1 hora o no estudiar nada. Ahí después me cuentan si se sienten identificados con algo de esto. Ahora, tenemos que entender también por qué procrastinamos. Ya no es que uno sea flojo, porque ahí hay un error muchas veces en que se cree que la persona que procrastina porque es floja. No. Lo que sucede en realidad es que nuestro cerebro, ¿cierto?, como especie Homo sapiens, tiene alrededor de 300.000 años de antigüedad. Es decir, evolucionó para sobrevivir en otro contexto. El cerebro está preparado para tener que cazar, tener que encontrar refugio, reproducirse, y probablemente no vivir más de 20, 30 años. Entonces, el cerebro o el mundo para el que evolucionó nuestro cerebro no es el de, ¿cierto?, hace 300.000 años. Ahora tenemos un montón de avances tecnológicos, así que no es tanto que nosotros decidamos ser procrastinadores, sino que estamos hechos casi para procrastinar. Ahora, ya desde un punto de vista más neurobiológico, y acá hablando lo preciso para no ser aburrido tampoco, ni marear a los que no estén tan familiarizados con el tema de las neurociencias, podemos decir que la procrastinación se produce por una alteración de las funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Son un conjunto de procesos cerebrales que nos permiten tener un comportamiento flexible y orientado a metas, ¿ya? Es decir, son distintas habilidades que nos permiten cumplir nuestros objetivos. Y van a participar distintas zonas del cerebro. Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, del cerebro, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, los ganglios basales, distintas conexiones cerebrales que van a poder permitirnos que planifiquemos, nos organicemos, nos regulemos, trabajemos, y así poder cumplir metas a corto y largo plazo. Las funciones ejecutivas son
bastantes. No existe así una definición formal como consensuada. Si se ponen a leer sobre este tema van a encontrar listas inmensas de posibles funciones ejecutivas, pero entre lo que se ha llegado a consenso, las 7 principales funciones ejecutivas descritas son la autoconciencia, el autocontrol, la autorregulación emocional, la automotivación, la memoria de trabajo y la planificación o resolución de problemas. Entonces, todas estas habilidades, como les dije, van a estar, se van a desarrollar en algunas de estas zonas del cerebro, y cuando hay alguna lesión en el cerebro o cuando genéticamente el cerebro no se conecta de cierta forma, o los neurotransmisores, las moléculas que conectan las neuronas tampoco tienen ciertos niveles, por ejemplo, específicos, se van a producir algunas de estas alteraciones. Y de esta manera, entonces, tenemos que en el ciclo vital de las personas vamos a tener que las funciones ejecutivas van a estar determinadas como tanto por factores ambientales como factores genéticos, es decir, durante el desarrollo del cerebro en el útero y luego los primeros años de vida van a participar factores ambientales y genéticos. Luego se va a sumar también el aprendizaje, y finalmente puede ser alterado por distintas cosas, por ejemplo, enfermedades, traumatismos en la cabeza, trastornos de salud mental, como les comenté, la depresión, la ansiedad, déficit de ciertas vitaminas, súper importante la vitamina B12 en esto, trastornos del sueño, es fundamental poder dormir bien también para poder estudiar, concentrarse, el estrés, el cansancio, y así una lista bastante larga de causas de alteración de las funciones ejecutivas. Algunas pueden ser permanentes, algunas transitorias. Lo importante es que muchas de estas tienen tratamiento. Ahora, una mención especial y un comentario respecto al déficit atencional. Como les comenté, yo tengo déficit atencional, o TDA, ¿cierto? Por sus siglas, o el ADHD por sus siglas en inglés. Y si bien el nombre de este se le da por síntomas característicos, como son el déficit atencional, que en realidad no es un déficit de la atención, sino que una alteración en la regulación, o la hiperactividad, en realidad es más que esto. En el déficit atencional lo que ocurre es una disfunción ejecutiva, es decir, estas 7 funciones ejecutivas que les comenté están alteradas en mayor o menor grado, ¿ya? Y esto explica los distintos síntomas del TDA. Y además, la procrastinación es muy frecuente en personas con TDA, y cuando está presente dificulta también el acceso al diagnóstico, al tratamiento y la adherencia al tratamiento. Por ende, también es importante cuando uno sospecha que alguien tiene TDA, es facilitarle las cosas. Pasa mucho que tengo pacientes, niños con TDA, y le doy las indicaciones a los papás, y lo más probable es que los papás también tengan TDA. ¿Ya? El TDA es súper heredable. Por eso es importante también, si hay médicos o profesionales de la salud acá, darles indicaciones por escrito, dar también facilidades, explicar las indicaciones, ¿ya? Y solamente como un comentario muy cortito, este es un estudio que habla sobre la relación genética entre la procrastinación, la impulsividad, ¿cierto? Que está dentro del nombre del TDA, y la habilidad para manejar las metas, que como vimos es como finalmente el objetivo de las funciones ejecutivas. Y así, muy resumen, lo que se encontró en este estudio es que la procrastinación es heredable, ¿ya? O sea, es muy probable que si tú tienes procrastinación, o procrastinas, tus papás, algunos papás también procrastinen. También está muy relacionada la impulsividad y la procrastinación, y por ende ambos son rasgos de esta disfunción ejecutiva. Ahí está el nombre del estudio, por si a alguien le interesa también leerlo. Ahora, ¿qué factores van a influir en la procrastinación? Tenemos que hay factores personales, como vimos, factores ambientales, factores genéticos, nuestro aprendizaje, nuestros gustos, nuestra crianza, y también factores relacionados a la tarea procrastinada. Por ejemplo, el tiempo que nos toma la tarea, las condiciones en que se debe realizar, cuánto nos gusta o no. Así que estos están interrelacionados, pero también van a haber factores relacionados a nuestro entorno, ¿ya? Por ejemplo, las expectativas de la sociedad, las expectativas de nuestra familia, el colegio en el que estudiamos, la universidad en la que estudiamos, y así distintas situaciones. Y por eso cuando nosotros tratamos la procrastinación, no es que nosotros tratemos solo como un síntoma de la procrastinación, sino tenemos que ver todo el contexto en el que se produce esta. En esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo solucionar la procrastinación, pero como ya se imaginarán,
puede ser bastante complejo, ya que existen muchas causas de por qué procrastinamos y estamos hablando, ¿cierto?, de algo que viene desde el cerebro, que es bastante complejo en general. Pero una de las gracias del cerebro es la neuroplasticidad, es decir, esta capacidad de poder cambiar y modificar ciertas conexiones y así poder ir aprendiendo y mejorando en general, ¿ya? La neuroplasticidad no es algo que sea como propio de los niños, que antes se creía, también se ve en los adultos, así que todos podemos trabajar en esto, siempre, obvio, con la motivación propia y con el apoyo de profesionales. Entonces, primero, muchas veces me preguntan si es posible dejar de procrastinar, ya que a veces la gente lo ve como un rasgo incluso de personalidad. No, es que yo procrastino, yo soy procrastinador, yo soy así y nadie me va a cambiar. Bueno, ahí estaba en spoiler, y así se puede dejar de procrastinar, pero va a depender de algunos factores, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo procrastinas? ¿Por qué procrastinas? ¿Cómo procrastinas también? Entre otros factores implicados en el manejo de la procrastinación. Lo más importante, yo creo que acá hay que siempre lo recalco, y no solamente en esta área de la medicina, de la salud, es que no existen técnicas mágicas para dejar de procrastinar de un día para otro. Así como no existen dietas efectivas que te permitan bajar de peso de un día para otro, o técnicas, ¿cierto?, como que para aprender mejor de un día para otro, que muchas veces se publicitan. No hay algo que sea así de fácil, ¿ya? Y si alguien te ofrece algo así, te está mintiendo, te está engañando, te está estafando, ¿ya? Ahora, tampoco existen técnicas universales que les funcionen a todos, ¿ya? Es típico que en YouTube uno encuentra la mejor técnica que me sirvió y pasé de tener promedio 5, promedio 7 y, bueno, un montón de cosas así también en todas áreas de la vida. No, es que con esta dieta yo bajé de peso y ahora me mantengo, no. Puede que quizás algún tip, algún truco le sirva a alguien en particular, pero no es generalizable, ¿ya? Así que eso para que lo tengan en cuenta cuando averigüen, cuando lean sobre esto. Ahora, los dos pilares que yo creo que son fundamentales para dejar de procrastinar. Primero es encontrar diagnosticar si hay algún trastorno de base o concomitante, por ejemplo, un trastorno del ánimo, un trastorno de ansiedad, un déficit atencional, etcétera, y tratarlo como corresponda. Psicoterapia, terapia ocupacional, con médicos, ¿cierto?, con medicamentos, que son neurólogos, psiquiatras, y obviamente según cada caso, que estén capacitados y que también tengan conocimiento. Hay gente que pudo haber estudiado hace ya muchos años y no están actualizados. Hay gente que jamás vieron este tema en sus estudios, tampoco les interesa, pero por tener más ingresos pueden intentar incursionar. No. Siempre intenten, bueno, a veces es difícil, a veces hay que, ¿cierto?, pagar porque en el sistema público no siempre están los profesionales adecuados, pero igual en Internet hay recursos, hay material y hay gente dispuesta a ayudar. Y bueno, también el otro pilar, el otro fundamental es conocer y utilizar varias herramientas y técnicas que nos permitan manejar la procrastinación. Porque como les dije, no existe una sola técnica, no existe un solo método. Una de las funciones de las funciones ejecutivas, como les comenté, esta flexibilidad es ser capaz de enfrentarnos a diversos problemas y actuar de forma flexible ante esto, ¿ya? Así que ahora vamos a ver como un kit básico de antiprocrastinación. Son 3 herramientas que les pueden ayudar a empezar a manejar la procrastinación. Quizás con una les sea suficiente y logren manejar la procrastinación. Quizás tengan que usar las 3, quizás tengan que recurrir a más, pero ya con esto tienen una base y una base bastante importante. Así que primero, la primera técnica es identificar la procrastinación, ¿ya? Ya que muchas veces nosotros cuando procrastinamos no nos damos cuenta, ¿ya? Y lo primero entonces va a ser reconocer estos actos de procrastinación para hacerlos conscientes. Y acá un método súper útil que yo utilizo bastante es el método de señalar y nombrar, ¿ya? Que este es un método que, eh, que se desarrolló en Japón, que se llama Shisa Kanko, no sé si pronunciar así, pero fue utilizado por los conductores de trenes japoneses para reducir los errores. Y consiste en nombrar todo lo que estás haciendo en ese momento, cosa de así evitar errores. Por ejemplo, la luz, no sé, la luz verde está prendida, la puerta está cerrada, los pasajeros ya subieron. Entonces, al verbalizar y al señalar, al usar varios sentidos, uno evita los errores. Y esto se puede aplicar también en la procrastinación, en la forma de, oh,
sé que tengo que ver, no sé, tengo que ver un trabajo, tengo que tener un trabajo, pero estoy viendo televisión, entonces estoy viendo televisión, debería estar haciendo tal cosa. Entonces uno cuando lo verbaliza, cuando usa los sentidos, ¿cierto? Para esto, es mucho más probable que dejes de procrastinar y empieces a hacer lo que estás haciendo. Ya que también te vas a dar cuenta, ¿cierto? De esto que estás, de esto inconsciente y hacerlo consciente. Bueno, y lo que ya dije, hacer consciente lo inconsciente a través de múltiples sentidos. Y de verdad puede parecer algo súper tonto o súper simple, pero en realidad es súper útil. Y esta técnica también es válida en otras áreas. Por ejemplo, cuando uno está ansioso y tiene pensamientos catastróficos, es decir, como que se pone en el peor escenario, uno dice, estoy teniendo pensamientos catastróficos porque estoy ansioso por tal razón, eh, y así uno va desarrollando la idea y al verbalizar las ideas que muchas veces uno dentro de la mente están muy desordenadas, son muy caóticas, al verbalizarlas uno las ordena y puede también calmarse. Y así puede ser aplicada en varias otras áreas de nuestras vidas. Y bueno, acá como les comenté en relación a la función ejecutiva, esto de hacer consciente lo inconsciente tiene relación con la autoconciencia, entonces también estamos trabajando esta función ejecutiva. Y al igual que un músculo, que uno lo tiene que entrenar, uno también puede entrenar estas funciones, ¿ya? No es que alguien con déficit atencional, por ejemplo, que nazcas con cero autoconciencia, no puede desarrollarlo. Esto también es algo que se puede entrenar. Bueno, como segundo componente de nuestro kit anti-procrastinación, es importante aprender a priorizar las tareas, ¿ya? Y en esto están implicadas hartas de estas funciones ejecutivas. Primero, hay que decir que nuestro cerebro tiene una memoria de trabajo limitada. La memoria de trabajo es la memoria que nos permite hacer la tarea que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, si alguien nos dicta un número de teléfono, la memoria de trabajo se encarga de retener la información lo suficiente para anotarla en el celular, escribirla a mano, o si estamos andando en bicicleta, también la memoria de trabajo se encarga de que hagamos los movimientos de las piernas, mantengamos el equilibrio, según como lo tenemos almacenado en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros intentamos recordar todo lo que tenemos que hacer durante el día o durante la semana, inevitablemente vamos a fallar. O sea, 100% seguro que algo se te va a olvidar. Porque la memoria de trabajo, como les digo, tiene una cantidad limitada de espacios, igual que un computador, que hay como ciertos espacios para poner memoria, así, nuestro cerebro también es igual, y por ende, la mejor forma de no olvidar es anotar, ¿ya? Y antes se anotaba, ¿cierto?, en libretas, ahora tenemos el celular, que lo llevan para todas partes, y si yo les dije que el celular puede ser un infierno para los procrastinadores, también puede ser una herramienta súper útil. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizarlo para nuestro bien. Ahora, lo primero entonces, como les dije, es anotar todo lo que tienes que hacer y para eso entonces creamos una lista de tareas. Sin embargo, pasa mucho que la gente se toma esto literalmente en serio y dice anotar solamente. Y hace una lista interminable de tareas de todas las cosas que tienen que hacer como en la vida. Y me pasa mucho que cuando yo les recomiendo hacer esto, me dicen, no, es que no me sirve porque se me olvida, no sé, es feo, no es útil. Y claro, si uno anota 50 tareas en una hoja de papel o en el celular o en la aplicación que uses, obviamente no se ve atractivo, no se ve útil, no es accionable, ¿ya? Entonces, por eso hay que aprender a priorizar las tareas, porque no todas las tareas son igual de importantes, no todas las tareas requieren el mismo tiempo, no todas las tareas requieren la misma energía, y así uno puede utilizar distintos métodos para priorizar, según urgencia, según importancia, según energía, según el tiempo, el dónde hay que hacer la tarea, con quién se tiene que realizar, etc. Y acá el método que más recomiendo yo, como para partir, es la matriz de Eisenhower, que es un método para priorizar las tareas según importancia y urgencia. Entonces, vamos a tener que las tareas pueden ser urgentes o no urgentes, importantes o no importantes. Súper sencillo. Y con eso vamos a entonces crear 4 categorías. Las tareas entonces pueden ser urgentes, porque son urgentes e importantes, y van a tener prioridad 1 y es algo que tienes que hacer hoy día. Pueden ser urgentes, pero no son importantes, es decir, son interrupciones en tu flujo de trabajo y evitan que hagas cosas que sí son importantes, pero que igual las tienes que hacer. Están las tareas que son importantes, pero que no son urgentes, y acá caben la mayoría de nuestras actividades en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en el mundo educativo, y estas tareas van a ser planificables.
Y finalmente están las tareas que no son urgentes ni son importantes, o sea, las distracciones y que podemos desecharlas de nuestra vida, aunque también muchas veces son importantes y también tenemos que tener nuestro tiempo de ocio, de diversión. Y acá esto es súper importante porque también nos hace ver que muchas de estas tareas que son planificables eh, pueden volverse urgentes. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos algún curso, no sé, alguna carrera, siempre sabemos lo que tenemos que hacer durante el semestre. Y nosotros ya sabemos con antelación que quizás en 2 meses más tenemos la prueba 1 y sabemos lo que va a entrar en la prueba, ¿cierto? Pero dejamos el estudio para el último día y finalmente esto que era planificable se transforma en una urgencia y estoy el día anterior estudiando todo el contenido de la materia, del ramo. Así que esta forma de priorizar nos ayuda entonces a ordenar nuestras tareas y también a tener la mente más clara. Y así pasamos de una lista fea, ¿cierto? Poco accionable, poco realizable, poco motivante, a algo mucho más ordenado, algo en que yo sé qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer segundo, qué es lo que tengo que hacer tercero, y ya, finalmente, las otras actividades, ¿cierto? Que puedo incluso desechar. No me voy a detener tanto en esto. Tengo un webinar que les puedo compartir, si alguien está interesado, donde hablo un poco más en profundidad de esto, pero también lo pueden encontrar fácilmente en internet, hay harto material al respecto. Y al menos la aplicación que yo utilizo y que yo les recomiendo a todos también es Todoist, ya que está presente en todos los dispositivos, Android, Mac, está para celular, iPhone está para computador, se puede también instalar en celulares, o sea, en relojes inteligentes, y además es muy conectable, o sea, se pueden conectar con Chrome, se pueden conectar con Gmail, o intentar sincronizar entre todos los dispositivos en los que lo utilices. Y tienes esto de que puedes, por ejemplo, hacer varios proyectos, puedes ponerles etiquetas a las tareas, les puedes poner la prioridad, te las va ordenando también por prioridad y tú solamente vas marcando. Así que de verdad se las recomiendo a todos. Y como tercer punto en nuestro kit básico antiprocrastinación es la gestión del tiempo. Y que esto es también algo que nos pasa mucho a los procrastinadores y a la gente también con déficit atencional en particular, que nos cuesta estimar correctamente cuánto nos va a tomar algo, cuánto tiempo nos vamos a demorar en completar una tarea. Entonces, ya sabemos que saber lo que hay que hacer no es suficiente. Tenemos que planificar luego cuándo vamos a realizar esto y finalmente realizar la tarea. La planificación se puede realizar a través de métodos físicos o digitales, por ejemplo, mediante agendas, calendarios, planners, aplicaciones, lo que sea. Acá no hay un método mejor que el otro, ¿ya? Hay gente que de verdad con su agenda, ¿cierto? Como cumple a principio de año 2022, funciona excelente. Hay gente que usa solamente aplicaciones, hay gente que incluso en la aplicación como de notas, como Google Keep, eh, gestiona perfectamente su tiempo. Esto ya es como de gusto de cada uno y el método que le sirva a cada uno. Al menos yo utilizo y recomiendo siempre Google Calendar porque es fácil de usar, tiene hartas opciones, se conecta con otras aplicaciones también. Y por ejemplo, yo lo uso en la tablet, que es un iPad, en el celular, que es Android, en el computador, que también es Windows. Entonces, y está todo bonito, ordenado, te permite hacer reuniones, también está conectado con Google Meet, etc. Bueno, esto no es publicidad para Google, pero al menos a mí me gusta bastante y es lo que recomiendo. Y obviamente una vez realizada la planificación, hay que llevar a cabo la planificación, ¿ya? Y en este momento es probablemente donde entra en juego la procrastinación, ¿ya? Al menos la procrastinación, ¿cierto?, no productiva, ya que el cerebro va, o nuestro cerebro procrastinador va a intentar como a toda costa evitar realizar a cabo estas tareas que les resulten desagradables, aburridas. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Bueno, al menos el método que yo recomiendo es primero identificar las tareas que habitualmente procrastinas y dividirlas en tareas más pequeñas, ¿ya? Entonces, esta tarea grande, por ejemplo, un proyecto para la universidad, para el colegio, para el trabajo, se puede dividir en tareas más pequeñas, ¿cierto? Y cada una además va a tener distintas prioridades. Luego, planificar una recompensa al completar las tareas pequeñas y la tarea completa, ¿ya? Entonces, uno planifica la recompensa, yo sé lo que voy a hacer una vez que complete la tarea, ya tengo un pic de dopamina en el cerebro, o sea, ya estoy motivado, y obviamente al completar la tarea voy a recibir la recompensa y esta dopamina, esta satisfacción en el cerebro va a aumentar aún más. Y me va a dar ganas de volver a hacerlo, ¿ya? Esto es básico en
la construcción de hábitos. Entonces, esta tarea puede ser un trozo de chocolate, leer no sé, algunas páginas del libro que estamos leyendo actualmente, una taza de té, algo, una caminata, un paseo, ir al baño, despejarse, conversar con la familia, lo que sea que te dé satisfacción. Y acá sí, no recomiendo, al menos en estas recompensas después de una tarea pequeña, de una parte del trabajo, usar redes sociales, usar el celular en general, porque, como les dije ya y recalco, el celular es una máquina de generar adicciones. Entonces, de verdad, no es una buena idea recompensarse con el celular o con el televisor o con el computador. ¿Ya? O sea, más allá de lo que estamos estudiando o trabajando. Y finalmente, configurar un temporizador de 5 o 10 minutos, en general poco tiempo, y ponerte a trabajar. Una vez que cumples el tiempo, evalúas cómo vas. Si la tarea no fue muy agotadora, entonces te puedes dar un descanso, ¿ya? Y ahí pueden ser 5 minutos también, 10 minutos, o en general la proporción que se recomienda es como un tercio de lo que trabajaste, o de un tercio a 2 tercios, y si en realidad no fue tan agotador, si la idea que tenías sobre la tarea en realidad no se cumplió y no fue tan terrible hacerlo, entonces sigues trabajando normalmente. Y finalmente, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, como les dije, las causas de la procrastinación son múltiples, pero todas van a afectar en mayor o menor grado las funciones ejecutivas, ¿ya? La procrastinación también puede provocar problemas en múltiples áreas, o sea, laboral, educativa, financiera, salud, entre otras, con distintas severidad. Por ende, no es como algo gracioso, incluso que a veces la gente lo toma. La procrastinación también puede ser un síntoma de otros trastornos o condiciones, siendo fundamentales también identificarlas y tratarlas para poder manejar correctamente la procrastinación. ¿Ya? Y finalmente no existe un único super método para superar la procrastinación, por lo que tú debes encontrar y probar diversas técnicas hasta que te armes tu propio kit de herramientas antiprocrastinación. De verdad Internet está lleno, pero hay que tener también como un poco de buen juicio al probarlas, al utilizarlas y no desmotivarse, no frustrarse, porque pasa mucho que uno, no sé, ve un video de una técnica que te pareció sí, excelente, la llevas a la práctica y te das cuenta que no te sirvió. Y ahí uno puede entrar, pucha, yo no sirvo para esto, nunca voy a mejorar. Así que también es importante ir probando e ir identificando lo que sí te sirve a ti. Y ya para terminar, bueno, este dibujo que me gusta bastante, que habla, bueno, acá estamos nosotros, ¿cierto? Donde nacimos. Y acá en negrito tenemos las distintas caminos que finalmente se cerraron, ¿cierto? En el pasado. Y en verde está el camino que tomó tu vida hasta hoy día. Y lo importante es que actualmente, ¿cierto? Tenemos un montón de posibles caminos posibles, tenemos múltiples posibles decisiones. Así que en realidad está en ti el tomar las decisiones correctas. ¿Ya? Ya los que están acá entonces tienen un par de herramientas para ayudarlos. Y como una frase que se dice en hartas como áreas de la vida, pero el mejor día para haber dejado de procrastinar fue hace 5 años. El segundo mejor día es hoy, ¿ya? Y de verdad se puede. No siempre se necesita una ayuda como profesional, puedes probar con esto que te dije, pero sí es importante para tratar las causas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, contar con ayuda profesional. No necesariamente van a ser medicamentos, ya mucha gente le tiene miedo a los medicamentos, pero la psicoterapia en muchas causas, en muchos de esos trastornos sí sirve. Y si es necesario, bueno, los medicamentos son una pequeña ayuda. Ya yo también, por ejemplo, para tener esta presentación usé un Samexit, que es un medicamento para la concentración. Así que eso. Muchas gracias a ustedes, que gracias por la invitación de nuevo y también gracias por la participación a todos los que se conectaron.